¿Qué harías si el ejército más poderoso de Europa viniera a aplastarte? No tienes caballeros, no tienes armaduras brillantes, no tienes castillos, solo tienes rocas, árboles y las montañas donde naciste. Ahora imagina que ganas. No solo ganas. Aniquilas a 9000 soldados de élite en menos de una hora. Matas a condes, barones y la flor de la nobleza europea. Y tú, un simple granjero, pierdes solamente 12 hombres. Suena imposible. Pero sucedió. El 15 de noviembre de 1315, un grupo de campesinos suizos ejecutó la emboscada más devastadora de la historia medieval. Y cambiaron las reglas de la guerra para siempre. Antes de continuar con esta historia de sangre y supervivencia, si te fascina descubrir los secretos que la historia oficial no cuenta, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita. Un simple clic tuyo hace una diferencia enorme. Y déjame un comentario diciéndome desde qué país me estás viendo. Me asombra que podamos conectar desde tantos rincones del mundo, unidos por la curiosidad de entender cómo realmente sucedieron las cosas. Ahora, regresemos a 1315. Necesitas entender quiénes eran los jugadores en este tablero sangriento. De un lado, tienes a la casa de Habsburgo. No eran cualquier familia noble. Eran la fuerza dominante de Europa Central. Controlaban Austria, territorios que hoy son Alemania, y tenían ambiciones que no conocían límites. Su poder descansaba sobre 3 pilares: la bendición de la Iglesia, montañas de oro y la caballería más temida del continente. Cuando los Habsburgo decidían que algo les pertenecía, simplemente lo tomaban, y nadie los detenía. Del otro lado, tienes a los cantones forestales, Uri, Schwyz y Unterwalden, comunidades de montañeses, pastores y granjeros que vivían en los Alpes suizos. Gente pobre, gente ruda, gente que el imperio consideraba insignificante. Tenían cartas imperiales que les garantizaban cierta autonomía, pero para los Habsburgo, esos documentos eran papel mojado. Errores burocráticos que eventualmente corregirían. El arquitecto de la invasión fue el duque Leopoldo I de Austria, 25 años, hermano menor del rey de Alemania. Ambicioso hasta la médula. Leopoldo sufría de una enfermedad que ha destruido a incontables imperios a lo largo de la historia. La incapacidad absoluta de imaginar que el débil puede morder. Cuando Leopoldo miraba el mapa de los cantones suizos, no veía un territorio soberano, veía una propiedad mal administrada. Estos campesinos no eran enemigos, eran inquilinos problemáticos que necesitaban una lección. Su plan era simple: marchar con un ejército aplastante, capturar a los líderes rebeldes, colgarlos públicamente y regresar a casa para celebrar la Navidad. Un paseo dominical. Pero antes de juzgar a Leopoldo como un idiota, entiende su lógica. En la Edad Media, la caballería pesada era invencible. Un caballero montado, cubierto de pies a cabeza en acero, era el equivalente a un tanque moderno enfrentándose a hombres con palos. La infantería campesina simplemente no podía competir. Históricamente, cuando los nobles cargaban, los campesinos huían o morían. Esas eran las únicas opciones. Leopoldo reunió su ejército en la ciudad de Zug. 9000 hombres, casi 2000 caballeros montados, el resto infantería y personal de apoyo. Era una fuerza diseñada para intimidar, no para luchar. ¿Para qué planificar una batalla cuando el enemigo debería rendirse al verte? Presta atención a lo que los austriacos empacaron para esta expedición: vino, ropa elegante, caballos de repuesto y cuerdas, muchas cuerdas. Estas cuerdas no eran para escalar montañas, eran para ahorcamientos. Leopoldo venía preparado para ejecutar, no para combatir. No trajo guías de montaña, no estableció redes de exploración, no estudió el terreno. Un bufón de la corte, cuenta la leyenda, le advirtió: todos ustedes han planeado cómo entrar a ese país, ninguno ha planeado cómo salir. Leopoldo se rió. Los príncipes no toman consejos de payasos. Pero aquí está el detalle que Leopoldo ignoró. Los suizos no tenían a dónde huir. Un año antes, hombres del cantón de Schwyz habían cometido un acto que los había condenado ante Dios y ante el imperio. En la noche del 6 de enero de 1314, asaltaron la abadía de Einsiedeln, irrumpieron en el monasterio, se emborracharon con el vino sacramental, destrozaron reliquias sagradas y secuestraron a los monjes.
En el siglo XIV atacar un monasterio era atacar a Dios mismo. La respuesta fue brutal. El obispo excomulgó a todo el cantón de Suisse. Luego extendió la condena a los 3 cantones forestales, porque se negaron a abandonar a sus hermanos. Esto significaba que ningún suizo podía recibir sacramentos. Los bebés no podían ser bautizados. Los muertos no podían ser enterrados en Tierra Santa. Para personas profundamente religiosas, estaban espiritualmente muertos, condenados al infierno. Cuando Leopoldo marchó hacia el sur, no venía simplemente a cobrar impuestos, venía a ejecutar herejes. Y los suizos lo sabían. Rendirse era imposible. No puedes negociar cuando tu enemigo cree que eres un agente del diablo. Así que tomaron una decisión. Si iban a morir de todas formas, morirían luchando. Y se llevarían a tantos austríacos como pudieran al otro mundo. Los confederados estudiaron el terreno y encontraron el lugar perfecto para su trampa. Un sendero estrecho entre el lago Aegeri y las laderas empinadas de la montaña Morgarten. En algunos puntos, el camino apenas permitía que 2 caballos pasaran lado a lado. Para un ejército de 9000, este paso se convertiría en un cuello de botella mortal. La mañana del 15 de noviembre, la columna austríaca comenzó a serpentear por este corredor. El sol brillaba sobre miles de cascos pulidos. Los caballeros cabalgaban confiados, bromeando sobre las festividades navideñas que les esperaban. Era un desfile, no una marcha militar. Mientras avanzaban hacia el sur, el camino se estrechó. El lago helado quedó a su derecha, la montaña boscosa a su izquierda. La formación se comprimió. Los caballeros que antes cabalgaban en líneas amplias ahora avanzaban en fila india. Y arriba, ocultos entre los árboles y la nieve, 1500 hombres contenían la respiración. Esperaron. Dejaron que la cabeza de la serpiente austríaca penetrara profundamente en el paso. Dejaron que el cuerpo se estirara y adelgazara. Dejaron que la cola quedara kilómetros atrás. Cuando el momento fue perfecto, cortaron las cuerdas. El primer sonido no fue un grito de guerra. Fue el crujido de la madera. Troncos enormes, pelados y apilados durante semanas, comenzaron a rodar montaña abajo. Ganaban velocidad con cada metro. Arrancaban árboles jóvenes de raíz. Se convirtieron en proyectiles de varias toneladas precipitándose hacia la columna atrapada. El impacto fue apocalíptico. Los troncos destrozaron el centro de la formación austríaca. Caballos fueron lanzados por los aires con las patas rotas. Hombres fueron aplastados dentro de sus armaduras antes de entender qué estaba pasando. En segundos, la disciplinada columna de los Habsburgo se convirtió en un caos de metal retorcido y carne destrozada. Luego vinieron las piedras. Toneladas de rocas, almacenadas en la cresta, cayeron sobre los soldados atrapados. Y aquí está la ironía cruel. La armadura que hacía invencibles a los caballeros se convirtió en su sentencia de muerte. La armadura de placas está diseñada para desviar espadas y flechas, pero no puede absorber el impacto de una roca de 20 kilos cayendo desde 30 metros. El acero no se perfora, se abolla, y cuando se abolla hacia adentro, aplasta las costillas, revienta los órganos, fractura el cráneo. Los caballeros no estaban siendo apuñalados. Estaban siendo martillados hasta la muerte por la montaña misma. El pánico se apoderó de la columna. Los de adelante encontraron el camino bloqueado por una barricada de escombros. Los de atrás, sin saber qué ocurría al frente, siguieron empujando hacia adelante. Miles de hombres quedaron comprimidos en un espacio donde no podían moverse, no podían desenvainar sus espadas, no podían hacer absolutamente nada excepto morir. Entonces los suizos bajaron, no marcharon. Corrieron ladera abajo con una agilidad aterradora. En sus pies llevaban tablas de madera atravesadas con clavos de hierro, crampones improvisados, que les daban tracción perfecta sobre el hielo, donde los caballeros resbalaban como potros recién nacidos. Y en sus manos llevaban el arma que mataría a la Edad Media, la alabarda. Imagina un poste de casi 2 metros. En la punta una combinación de hacha, gancho y lanza. Fea, asimétrica, brutal. Esta herramienta, originalmente diseñada para podar árboles y sacrificar ganado, resultó ser la respuesta perfecta al caballero montado. Déjame mostrarte cómo funcionaba. Un caballero austríaco, atrapado en el caos, ve a un campesino acercándose. El caballero tiene la ventaja de altura desde su caballo.
Tiene una espada de acero fino, tiene décadas de entrenamiento, debería ganar, pero el campesino no ataca al caballero. Ataca al caballo, un golpe de alabarda a las patas del animal. Los tendones se cortan. El caballo colapsa gritando. El caballero cae al lodo helado. Ahora el caballero está en el suelo, aturdido, cargando 30 kilos de armadura. Intenta levantarse pero resbala en el hielo. El campesino usa el gancho de la alabarda para enganchar el borde del escudo, o la parte trasera de la rodilla. Jala. La palanca del poste largo multiplica la fuerza. El caballero es azotado de vuelta al suelo. Luego viene el golpe final. El campesino levanta la alabarda como un leñador. El hacha desciende sobre el casco. No lo penetra, pero la fuerza del impacto revienta el cerebro dentro del cráneo, o encuentra un hueco en la armadura, la axila, la ingle, la ranura del visor, y clava la punta. Un señor del reino, muerto, asesinado por un granjero con un podador de árboles glorificado. Esta escena se repitió cientos de veces en menos de una hora. Los suizos se movían entre los austríacos caídos como lobos en un corral de ovejas heridas. Sistemáticos, implacables, eficientes. Y aquí viene la parte que horrorizó a toda Europa. Cuando los caballeros intentaron rendirse, los suizos no aceptaron. En 1315, la guerra entre nobles era un negocio. Si un caballero era capturado, ofrecía rescate. Su familia pagaba. Todos ganaban. Era un sistema civilizado que protegía a los ricos de las consecuencias reales de la guerra. Los suizos destrozaron ese sistema. Cuando un caballero levantaba las manos ofreciendo oro, los campesinos veían algo diferente. Veían al hombre que venía a quemar sus aldeas. Veían al invasor que traía cuerdas para ahorcar a sus líderes. Veían a alguien que regresaría el próximo año con un ejército más grande si lo dejaban vivir. Así que no lo dejaron vivir. Las crónicas describen escenas de carnicería absoluta. Caballeros de rodillas, suplicando, ofreciendo fortuna, respondidos con el golpe sordo de una alabarda, aplastando sus cráneos. No había pausas caballerescas. No había clemencia, solo el ritmo constante del hierro sobre la carne, hasta que nada se movía. Los austríacos que escaparon de las alabardas encontraron otro destino. Empujados por la presión de la masa humana, cientos cayeron al lago Egeri. En verano, podrían haber nadado, pero esto era noviembre. El agua helada robaba el aliento instantáneamente. Y la armadura que les había dado poder en tierra, se convirtió en un ancla en el agua. Los caballeros se hundieron casi sin luchar. 30 kilos de acero los arrastraron hacia el fondo, mientras sus dedos congelados luchaban inútilmente con las hebillas de sus armaduras. Necesitaban escuderos para quitárselas. No había tiempo. No había ayuda. Solo el agua negra cerrándose sobre ellos mientras veían la luz del sol desaparecer. El duque Leopoldo sobrevivió. Su guardia personal abrió un camino a través del caos, probablemente pisoteando a sus propios hombres para escapar. Los cronistas describen a Leopoldo huyendo con el rostro blanco como un cadáver, llorando de terror y rabia. El príncipe dorado que había cabalgado hacia la gloria, regresó como un fugitivo cubierto de vergüenza. Cuando el silencio finalmente cayó sobre el paso de Morgarten, el paisaje era irreconocible. La nieve blanca se había convertido en lodo carmesí. El agua cristalina del lago estaba teñida de rosa. Casi 2000 soldados de los Habsburgo yacían muertos. La élite de la nobleza austríaca, condes, barones, caballeros de linajes antiguos, había sido exterminada. Los suizos perdieron 12 hombres. 12. La noticia viajó por Europa como un incendio. En cada corte, en cada castillo. La reacción fue la misma. Incredulidad seguida de terror. Las reglas del juego habían cambiado. La caballería pesada, la fuerza militar dominante durante siglos, había sido aniquilada por granjeros con herramientas de labranza modificadas. Pero los reyes de Europa no solo temieron a estos montañeses, quisieron comprarlos. Así nació la industria más lucrativa de la historia suiza, antes de los bancos y el chocolate. Los mercenarios. Los hombres que habían masacrado a los Habsburgo descubrieron que sus habilidades tenían valor de mercado, disciplina, conocimiento del terreno, y una reputación de brutalidad absoluta que hacía huir a los enemigos antes de que comenzara la batalla. Durante los siguientes 200 años,
Los mercenarios suizos dominaron los campos de batalla europeos. Los reyes pagaban fortunas por tener suizos en sus ejércitos. Y pagaban fortunas más grandes por asegurarse de que los suizos no estuvieran en el ejército enemigo. Sin dinero, sin suizos, se convirtió en un proverbio europeo. Su lealtad era absoluta, pero solo duraba mientras durara el pago. Incluso el Papa, observando el caos de las guerras italianas, decidió que los únicos hombres en quienes podía confiar su vida eran estos guerreros de montaña. La Guardia Suiza que protege al Vaticano hoy, con sus uniformes coloridos y sus alabardas ceremoniales, desciende directamente de los hombres que estuvieron en la nieve de Morgarten. ¿Y qué nos enseña esta masacre medieval sobre nuestro mundo actual? La lección de Morgarten se ha repetido constantemente a lo largo de la historia. Finlandia contra la Unión Soviética en 1939, Vietnam contra Estados Unidos en los años 60, Afganistán contra dos superpotencias en diferentes décadas. Cuando el pequeño se niega a jugar según las reglas del grande, cuando conoce su terreno y está dispuesto a pagar cualquier precio, el resultado nunca está garantizado. Los suizos aprendieron algo fundamental ese día de noviembre. La paz no es un regalo de vecinos benevolentes. La paz se compra haciéndote tan doloroso de tragar que nadie quiere intentarlo. Se convirtieron en el puercoespín de Europa, pacíficos si los dejas en paz, letales si los tocas. Los caballeros de los Habsburgo cabalgaron hacia Morgarten creyendo que su linaje y su armadura les garantizaban la victoria. Murieron descubriendo que a la guerra no le importan los títulos nobiliarios, respeta la física, el terreno y la voluntad de matar. 1500 campesinos parados en una cresta helada no solo defendieron una frontera. Destrozaron la idea de que algunos hombres nacen para gobernar y otros nacen para obedecer. Probaron que hombres libres luchando por su tierra son los soldados más peligrosos que existen. Así que la próxima vez que veas las montañas postales de Suiza, recuerda lo que hay debajo de esa paz. Fue comprada con sangre. Fue pagada en el lodo helado de 1315. Con la sangre de príncipes y el golpe de una alabarda. Si esta historia te atrapó tanto como a mí, imagina que otras verdades ocultas están esperando ser descubiertas. Tengo docenas de videos donde exploramos los fracasos tácticos de imperios que se creyeron invencibles. La historia está llena de advertencias que nadie escuchó, y las vamos a desenterrar todas juntos. Dale like a este video. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas nada. Y déjame en los comentarios qué momento histórico quieres que investiguemos después. Nos vemos en el próximo video.